Ezequiel capítulo 3. Gloria a Dios. Ezequiel 3. Y vamos a darle lectura a esta porción de la palabra. Ezequiel 3 del 1 al 15. Vamos a darle lectura. Amén. Vamos a leerlo juntos. Dice la palabra del Señor de esta manera. Me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo, y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy hoy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviara, ellos te oyeran. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí yo he hecho tu rostro fuerte como los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo: hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos. Y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles: así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Y me levantó el espíritu, y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía: bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra, y el sonido de las ruedas delante de ellos, y sonido de gran estruendo. Me levantó pues el espíritu y me tomó, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu. Pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Y vine a los cautivos en Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar. Y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. Oramos. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana, porque nos concedes, Dios, poder, Señor, estar en tu presencia, poder adorarte, poder bendecirte, Señor, poder darte la gloria y la honra que solamente tú te mereces, amado. Te rogamos que ministres nuestras almas, nuestras vidas a través de tu palabra. Quebranta nuestros corazones, Señor, y ayúdanos a entenderla, a ponerla por obra. Señor, edifica a tu pueblo y ministranos conforme a la necesidad, conforme, Señor, a la oración, conforme, Señor, al corazón que está clamando delante de ti, Padre. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Hermanos, tomen su lugar, por favor. Yo no sé si alguna vez usted se ha tomado el tiempo para leer el libro de Ezequiel. Por lo menos una vez en su vida. Si se ha tomado el tiempo de leer el libro de Ezequiel. Muchos han tratado de interpretarlo, hermanos. Sobre todo las visiones de Ezequiel. Y darle a las figuras de los querubines que vio Ezequiel sentidos prácticos en la vida cristiana. Lo cierto es que Ezequiel le tocó vivir uno de los momentos cruciales, y no de los mejores momentos, hermanos, de los momentos más difíciles para el pueblo de Dios. Y Ezequiel, un profeta contemporáneo de Jeremías y contemporáneo también de Daniel. Mientras Jeremías permanecía en Jerusalén, viendo el principio del caos y predicando sobre el juicio inminente que venía sobre Jerusalén y sobre todo Judá, y la caída de la ciudad de Jerusalén, la destrucción del templo, Daniel, que era también contemporáneo, estaba siendo nombrado como principal entre los consejeros del rey de Babilonia. Y Ezequiel se encontraba entre los
los congregados, el pueblo de Israel que había sido llevado cautivo a Babilonia. Así que el trabajo de Ezequiel era un trabajo muy demandante, tanto como el de Jeremías y tanto como el de Daniel, hermanos. Todos llevaban a cabo misiones distintas, pero en las condiciones más difíciles. A veces podemos nosotros esperar que algo bueno suceda, pero quisiéramos tiempos favorables para poder actuar. Quisiéramos tiempos propicios para poder llevar a cabo nuestra misión, nuestro servicio, nuestro trabajo, nuestro llamamiento en la obra de Dios. Lo cierto es que cuando Dios llama, hermanos, es porque hay necesidad en el pueblo de Dios. Cuando Dios llama es porque hay necesidad en la sociedad. Cuando nos llama es porque el Señor quiere hacer un cambio y convertir las cosas negativas, las cosas difíciles que traen caos, que traen desorden, necesidad. Él quiere convertirlas para bien, pero para eso necesita hombres y mujeres que amen su obra y que aprendan a cumplir con su llamado y misión. Y hermanos, es interesante porque piense por un momento en lo difícil que es decirle a alguien que está en un proceso, decirle que apenas está comenzando y que va a ser largo. Qué tremendo, porque Ezequiel le toca hablarle a gente que está siendo llevada cautiva. Tiene un gran problema porque va a una nación que no conoce, va a relacionarse con gente que no conoce, con una cultura que no conoce, y que van como esclavos a esa nación, y que ellos desean regresar otra vez a Jerusalén. El deseo de ellos era que el problema terminara, que fuera como una ilusión, como un sueño nada más, como levantarse en la mañana y decir, bueno, solamente fue un sueño, pero ya se arregló la situación. Pero que venga alguien y le diga, ¿sabes qué? Esto no es un sueño, esta es la realidad. Y lo que estás pasando no va a terminar ahorita. Por el contrario, apenas está comenzando. Y tiene que pasar un proceso. Piense nada más cómo reacciona a alguien al que se le dice, tienes que ser paciente. Tienes que aprender a esperar en Dios. Tienes que entrar en un verdadero arrepentimiento con Dios. Tienes que volverte al Señor en el estado en el que te encuentras. No esperes a que haya una solución, sino que ahora tú tienes primero que arrepentirte, volverte de tus malos caminos, tomar mejores decisiones y entregar tu corazón a Jesucristo. Piense nada más qué reacción puede tener una persona así. Y cuando alguien escucha esto, porque hermanos, en las redes sociales está lleno de cristianos que están buscando soluciones inmediatas a sus necesidades, y en las iglesias, por eso muchos cristianos no avanzan, no crecen, no son edificados, porque creen que la iglesia les va a solucionar sus problemas, que los pastores están para darles una palabra de solución a sus problemas, pero muchos de sus problemas tendrán que tener un proceso, y ese proceso, en ese proceso tendrán que aprender, tendrán que madurar, tendrán que crecer, y va a ser muchas veces un proceso largo. Y cuando la gente oye cosas así, cuando a la gente se le dice, tienes que esperar, tienes que orar, tienes que ser paciente, te tienes que consagrar, tienes que buscar la santificación, el perdón de Dios, la gente endurece su corazón.
La gente no quiere escuchar, la gente se enoja, la gente se aparta de Dios, la gente te deja de hablar, la gente se molesta contigo porque espera una palabra siempre que endulce el oído. Pero endulzar el oído no significa que las condiciones tengan que cambiar. Ahora la pregunta es, hermanos, ayer platicaba con mi esposa en la noche y mientras platicábamos, así como que se me quedó dormida un ratito porque me hizo una pregunta. Yo me estaba durmiendo primero y ya me estaba ganando el sueño y yo volteaba y la veía y ella con sus ojos así y dije, no se puede dormir. Y no sé, despertó después de un ratito, despertó y le digo, no, ya duérmete. Pero me hace una pregunta. Me dice, bueno, y aquellos hermanos por los que estamos orando o estamos orando con ellos, estamos orando por ellos, algo así era la pregunta, como que, ¿y qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con esos hermanos? Y yo le decía, es que tú no lo vas a entender porque no tienes un corazón de pastor. Tú cuando ves, vamos a un hogar, escuchan la palabra y les dejamos sembrar la semilla. Le digo, pero yo me voy y yo sigo pensando en ellos. Yo sigo orando por ellos. Cuando alguien llega a la iglesia, se sienta en una silla, yo me siento responsable de esa persona desde el momento en el que entra. Tú no lo vas a entender, pero yo sigo confiando que el Señor en algún momento vamos a ver el fruto de la semilla que se sembró. Yo sé que Dios me lo va a poner en el camino. Sé que Dios me va a dar la oportunidad de hablar. Sé que el Señor me dará la oportunidad de poder compartirle una vez más la palabra. Y eso que yo le digo, no necesariamente tienen que ser cosas buenas las que escuchemos de la gente cuando nosotros le hablamos del Señor. Porque mucha gente se molesta. Mucha gente te ve mal, mucha gente se enoja contigo, mucha gente trata de incluso hacerte daño, pero ¿cómo reaccionar ante esta situación? Es que tenemos nosotros, hermanos, que lidiar con esto y saber cómo lidiar con esto, porque probablemente tienes un hijo con el que estás lidiando. ¿Me entiendes? Alguien al que tú le estás dando un consejo, una palabra, pero pareciera que no te entiende, no quiere nada de Dios, maldice, tal vez tu esposo, tu esposa. Ahí tienes tú una batalla. De ahí tienes tú una misión. Ahí tienes tú un trabajo. Y no necesariamente tú vas a tener una respuesta favorable cuando tú quieras enderezar el camino de alguien y sobre todo cuando le hables acerca de las cosas de Dios. Amén. Entonces, escuche bien lo que le voy a decir. El hombre y la mujer de Dios tiene que estar firme en el llamamiento que Dios le ha hecho. Tú estás aquí, ya llegaste a Cristo. Tienes que saber que una vez que estás en Cristo, Dios te va a usar. Te va a usar, y no necesariamente estamos hablando de usarte para que tú seas un gran predicador, para que seas un gran evangelista. Dios va a ponerte carga por alguien que esté en necesidad. Te puede poner carga incluso por una ciudad. Y puedes ocupar la banca toda tu vida y Dios puede ponerte carga por una ciudad. Te puede poner carga por la iglesia. Te puede poner carga por una familia. Te puede el Señor poner carga por tu propio hijo, por tu esposo inconverso. Te puede poner carga. Amén. Y te pone como misión ganarte a ese inconverso, a esa persona dura de corazón. Hablarle de su palabra, predicarle el evangelio, sembrarle la semilla. Pero sembrar la semilla no es tan sencillo, hermanos. Así que Dios no pone a nadie en una misión sin que antes le muestre su gloria. Algo que tienes tú que saber es que cuando Dios ya te da una encomienda, antes de la encomienda ya Él te visitó. Él ya trató contigo. Me llama mucho la atención. Si usted lee capítulo 1 de Ezequiel, usted se va a dar cuenta que a Ezequiel el Señor le abrió los ojos espirituales.
Y Ezequiel vio la gloria de Dios que descendía del cielo, que venía hacia Jerusalén. Esa gloria que iba a visitar el templo antes de su caída. Él lo vio. Él escuchó la voz de Dios. Él vio los querubines. Él pudo contemplar la gloria del Señor en su trono. Él pudo, hermanos, ser testigo de la gloria de Dios. Así que usted y yo tenemos que buscar tener encuentro con Dios. ¿Entiende? Porque si no, nosotros no vamos a conocer su voluntad. Nosotros no vamos a conocer nuestra misión en la vida. Y si alguna vez nos ponemos nosotros a hacer algo, lo más seguro es que vamos a fracasar. Queremos ganarnos a nuestros hijos, pero tenemos que conocer cuál es la voluntad de Dios. Queremos nosotros, hermanos, que la presencia de Dios bendiga a nuestras familias. Tenemos que pedir a Dios que nos muestre su gloria. Yo les especificaba hace unos días en la transmisión. Una de las cosas que a mí me preocupa de esta generación es que muchos cristianos en esta generación no han conocido la gloria de Dios. Y por tanto son débiles. Y por tanto no tienen discernimiento. Y por tanto no pueden ganar en sus hogares. No tienen autoridad porque les falta fe. Porque les falta firmeza de la misión, en el llamado que Dios está haciendo. Porque no han tenido un encuentro con Dios. Yo oraba por años. Mi hijo, hermanos. Mi hijo Yair, él desde niño creció en la iglesia. Creció. Nosotros nos íbamos a las convenciones. Él se dormía debajo de las sillas. Creció entre pastores. Creció entre siervos. Creció en iglesias. Creció en congregaciones. Su casa estaba en la iglesia. Pero ¿sabe algo? A mi hijo le faltaba algo. Le faltaba tener un encuentro con Dios. Le faltaba conocer al Dios de sus padres. Y hace 3 años él comenzó a vivir en decadencia. Y su corazón se comenzó a endurecer. Y lo llamábamos: hijo, tienes que buscar a Dios. Tienes que confiar en Dios. Tienes que entregarte a Cristo. Hijo, ahora es tu decisión. Tú necesitas tener un encuentro con el Señor. Nos dimos cuenta que su corazón se fue endureciendo más y más. ¿Sabe algo? Eso duele muchísimo. Cuando tú le hablas la palabra a alguien y no te entiende y se endurece y hay incredulidad en su corazón y te responde de manera negativa, contraponiéndose a la palabra que escucha, negándose a la verdad. Y eso es triste para un padre. Eso nos llevó a llorar mucho por nuestro hijo. Y seguimos llorando por ellos. Y clamando al Señor. Y empecé a orar y le dije al Señor: Señor, es necesario que mi hijo conozca al Dios de su padre. Él necesita tener un encuentro contigo. Él necesita conocerte. Yo te conozco. He visto tu gloria, Señor. A mí me queda claro que todo lo que yo hago, todo aquello donde pongo mis manos, donde yo voy a caminar, yo sé dónde camino, sé lo que hago, sé lo que hablo, sé que Dios está conmigo. Pero muchas veces cristianos que están en la iglesia no conocen a su Dios. Así que no pueden cumplir ninguna misión, no pueden ganarse un alma, no pueden luchar por el reino. Y oramos. Dios lo sabe cómo oramos. Y el domingo pasado, hermanos, se levantó en la mañana él. Dice: nunca me había levantado una mañana como esta mañana de hoy. Sentía una gran necesidad de ir a la iglesia. Hoy no está asistiendo aquí, está yendo a otra iglesia. Sentí una necesidad de ir a la iglesia. Desde que llegué a la iglesia empecé a llorar como un niño. Y luego pasó alguien y empezó a hablar
y sentí que me estaban regañando, pero un regaño amable. Y Dios tocó mi corazón. Sabía que era Dios que me estaba hablando a mí. Y empezaba a llorar. Y pasó otra persona y lo mismo. Y Dios me hablaba. Y cuando terminó el culto, yo estaba llorando. Nunca he llorado en mi vida como lloré el día de hoy. Ese día Dios tuvo un encuentro con mi hijo tuvo un encuentro con Dios. Y cuando eso pasa, las cosas se ven de una manera diferente, porque eso te prepara para cosas grandes, para victorias. Te unge, te da poder, te da unción, te da gloria, te da gracia. Qué importante es ser lleno de la gloria de Dios. Ezequiel, tienes una gran misión, pero antes de darte la misión, antes de que cumplas mis propósitos, tienes que conocer mi gloria. Antes tú de pensar en dar un paso más, de avanzar en tu vida cristiana, antes de cualquier cosa, tienes que saber: uno, Dios tiene un propósito. Dos, para cumplir el propósito, Él se tiene que manifestar a ti. Tres, tu corazón se tiene que sensibilizar a la gloria de Dios. Todos. Le dijo Josué a Moisés, le dice, cuando llaman a 70 varones para poner el Espíritu Santo sobre otros 70, aparte de Moisés. Y el dad y medad, no se me olvidan, estos dos varones se quedan en el campamento. No fueron a la iglesia ese día, hermanos. No fueron al culto, se quedaron en su casa. Y entonces el Espíritu Santo vino sobre los que estaban en el templo, pero también vino sobre los que estaban allá en su casa, en medio de la congregación. Y vino Josué y le dijo a Moisés: Señor, manda callar a esos dos hombres desobedientes. Manda callarlos. ¿Cómo es posible? No vinieron al tabernáculo. Y le dijo Moisés: ¿qué? ¿Te enojas por esas cosas? ¿Te pones celoso de mí? No, dice, yo quisiera que todo Israel fuera profeta de Jehová. El deseo en el corazón de Dios es que todos seamos llenos del Espíritu Santo, que todos seamos llenos de su presencia, porque así cumplimos nosotros la misión de Dios. Y Dios no va a ponernos a nosotros una misión sin que antes nos muestre su gloria. Imagínense nada más a este hombre metido allá con el Señor, viendo su gloria, y decirle: ahora tienes una misión. Y entonces Él va a llevar a cabo la misión. ¿Cómo cree que Él bajó? ¿Cómo cree que Él volvió otra vez a estar entre los cautivos? ¿Cómo cree que se sentía? ¿Cómo se ha sentido usted después de un culto maravilloso? De un momento en la presencia del Señor, de una visitación sobre su vida. ¿Cómo se siente? ¿Se siente usted un poderoso? Poderoso no usted, sino poderoso en Cristo, porque eso es lo que produce la gloria de Dios, hermanos. Y además, Dios no solamente le muestra su gloria, sino que le va a revelar el estado de la atmósfera espiritual a donde usted es enviado. Usted no puede hacer nada en la obra de Dios, nada por su casa, nada por su hijo, no puede hacer nada por la iglesia, no puede hacer nada usted por ninguna persona, no puede hacer nada por una ciudad o por una nación. No podemos hacer nada si nosotros no conocemos la atmósfera en la cual nos encontramos o donde vamos a llevar a cabo la misión. Porque si no, nosotros vamos a dar solamente patadas de ahogado. Vea lo que dice, por favor. Versículo 2. Del capítulo 2, versículo 2. Y luego me habló
Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí, me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebeldes. Fíjese bien, espíritu de rebeldía. Versículo 4. Te envío a hijos de duro rostro y empedernido corazón. Qué tremendo. Versículo 5. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Espíritu de rebeldía, dureza de rostro, corazón empedernido, sordos espirituales. A ese lugar yo te envío. ¿Ha usted tenido alguna confrontación con alguien al que usted le está diciendo: endereza tus caminos, pero la persona se enoja, es rebelde? La persona, tú le das un consejo y hace otra cosa. Es un sordo espiritual, no sabe discernir. A la persona le hablas, pero la persona se enoja y te mira frunciendo el ceño. Quiere decir que es de rostro duro, corazón de piedra. Cuando hace todo lo que le dices que no haga y lo hace, es un corazón de piedra. Ahí es donde Dios está actuando. Ahí es donde Dios se está glorificando. Ahí es donde el Señor está utilizándote a ti como un instrumento para que su nombre sea glorificado. Es que, hermano, estoy tratando de ganarme a mi familia, pero mi familia es dura. Por eso el Señor te salvó, para que les hables, para que luches por ellos. Es que, Señor, estoy trabajando en un ministerio, pero las cosas no salen bien, no es como esperaba, la gente no quiere. Por eso estás en el lugar donde Dios te ha puesto, para que lleves a cabo la misión. Y tienes que saber que el terreno no es sencillo, el terreno es duro, es difícil. Porque a veces se tienes que enfrentar con gente dura, gente sin amor, gente que no tiene, hermanos, propósito en la vida, gente en amargura, gente que odia y que te odia, que le molesta tu presencia. A esa gente es a la que tienes que ir. Tengo un vecino malvado, pues por eso estás ahí, para que ores por él. No es para que te entregues a la misma condición y que actúes igual. Es para que seas luz en medio de las tinieblas. Si nosotros somos luz aquí adentro, pues qué bueno, ¿no? Pero ya la luz está aquí. Pero si nosotros somos luz allá afuera, pues mucho mejor. ¿Entiende? Nunca esperes la mejor atmósfera, no esperes el mejor momento, no esperes las mejores condiciones. Te vas a enfrentar a todo. Pero tienes algo en tu corazón, tienes una promesa, y dice el Señor: estaré con ustedes. Así que cualquiera que sea la circunstancia, cualquiera que sea el campo, cualquiera que sea la adversidad, cualquiera que sea la lucha que nosotros enfrentemos, hermanos, tenemos que enfrentarla sabiendo que el campo no es un campo de flores, sino de espinos. Que vamos a llorar, que vamos a sufrir, pero vamos a vencer en el nombre de Jesucristo. ¿Se acuerda usted del grano de mostaza? Un grano pequeño. Así comienza la obra de Dios, con algo pequeño. Un rayito de luz. Dios no necesita tanto, pero sí necesita un hombre o una mujer de Dios en casa. Un hombre, una mujer de Dios en la colonia. Un hombre, una mujer de Dios en la ciudad. Un hombre, una mujer de Dios en la nación. Eso es lo que Dios necesita. Y eso es lo que hizo Ezequiel. Se fue a enfrentar con ellos. Imagínense nada más. Así como Jeremías. La Biblia dice que Jeremías llegó el momento en que dijo: ya no quiero hablar de ti. Le ha pasado, ya no quiere hablar, ya no se quiere enfrentar, ya no le quiere decir que está mal, ya no quiere darle el consejo, ya no quiere darle la palabra, porque se enoja.
Ya no le gusta estar usted en ese campo, en ese estado, en esa condición. Pero ahí Dios lo puso. Y Jeremías tenía que hablar la palabra. Y él en un momento dijo: no, yo creo que ya no. Voy a guardar silencio, no voy a hablar más de ti. Pero dice la escritura que había un fuego metido dentro de su ser que le quemaba. Fuiste más fuerte que yo, te resistí, no pude, tú me ganaste. Al final terminó cumpliendo con su misión. Porque el poder de Dios estaba metido en Jeremías, hermanos. El celo de Dios, la gloria de Dios, esa misma gloria estaba en Daniel, esa misma gloria estaba en Ezequiel, y esa misma gloria debe de estar en ti, y está en ti. Solamente déjala que crezca. Deja que su presencia te llene y vas a tener victoria. No mires tu condición, no mires tu propia debilidad, no mires tu propio estado. No, pon tu mirada en el Señor. Pon tu mirada en el Señor y mantente firme. Mantente firme. ¿Se acuerda usted que le dijo el Señor a los apóstoles? Los envío entre lobos, los envío con gente mala, con gente perversa. Los van a mandar a llevar a los concilios, los van a apresar. Algunos de ustedes los van a matar. Yo estoy con ustedes. Y les dijo: y ya les dije a dónde van. Desde ahora ya se los dije. Y tú tienes que saberlo. ¿Quieres ganarte a tu marido inconverso? ¿Quieres ganarte a tus hijos inconversos? ¿Quieres tú mantener firme en la batalla tu vida cristiana, a tu familia? Tienes que luchar por ella. Sobre todo en el tiempo en que vivimos, hermanos. Porque en el tiempo en que vivimos estamos viviendo un tiempo de dureza espiritual tremendo. Rostros que están, corazones empedernidos, rostros rebeldes, hermanos. Hoy lo estamos viendo. Y nosotros tenemos que hablar la palabra. Ahora, vea lo que dice el versículo 6. Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras ni temas delante de Dios, porque son casa. ¿Qué dice el Señor? No temas. ¿Qué te está pidiendo el Señor? ¿Qué nos pide el Señor? ¿Qué es lo que te pide Dios? Te está pidiendo confianza absoluta. No temas de lo que vas a ver. No temas de lo que vas a oír. No temas de lo que vas a sentir. ¿Sabe cuántas veces estos hombres se vieron amenazados? ¿Sabe cuántos de ellos fueron perseguidos por hablar la palabra? ¿Cuántos de ellos fueron encarcelados por ser profetas de Jehová? Por mantenerse firmes en la fe. Los apóstoles, los discípulos. Y aún hoy muchos cristianos que están siendo perseguidos. Hermanos, ¿sabe lo que sienten cuando ven un arma frente a ellos? Cuando están en la cárcel y le dicen: te vas a morir, de aquí no vas a salir. ¿Sabe lo que sienten ellos? Y sin embargo se mantienen firmes. Y sin embargo ellos no desisten y no retroceden. Ellos estoicamente ahí se quedan. ¿Por qué? Porque el llamado es grande. Porque saben que Dios está con ellos, que el Señor los respalda. Y debes de saber eso. Dios no te va a pedir algo donde Él no vaya a estar. Dios no te va a pedir hablar si Él no te va a respaldar. No te va a pedir sufrir por su causa si Él va a estar lejos de ti. Él dice: yo estoy contigo. Mi padre y mi madre me podrán dejar,
pero Jehová con todo me recogerá. Él es fiel, y aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Es su obra. Nosotros, sus hijos, y tenemos un llamado, tenemos una misión que cumplir, pero Dios ha prometido ayudarnos. ¿Cuántas veces sientes que ya no puedes? ¿Cuántas veces sientes que te taladran en los oídos las palabras de amargura, de odio, de aquel por el que tú estás orando, aquel al que le estás hablando la palabra? ¿Cuántas veces se vuelve difícil la comunión, incluso hasta en un trabajo, solamente por ser cristianos? Y hermanos, sin embargo, el Señor dice: no, ¿qué? No temas. No temas a sus palabras. Pero también le dice en el versículo 8: mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. No seas como ellos. Y yo creo que aquí esto es algo bien importante. Tú no puedes pedirle a alguien que cambie su corazón, su manera de pensar, si eres como él. Tú no le puedes decir a alguien que deje de ser injusto si tú actúas injustamente. No le pidas a un desobediente que actúe en obediencia si tú mismo eres desobediente. Si seguimos los mismos caminos de los perdidos, ¿cómo los vamos a alcanzar? ¿Cómo te vas a ganar a tu hijo inconverso? ¿Cómo te vas a ganar a tu hijo rebelde si tú actúas igual? ¿Me entiendes? Tú tienes que estar encima. Tienes que tener un peso de gloria, de gracia en ti. Entonces sus palabras van a pesar. ¿Cuántos de nuestros hijos se pierden, hermanos? ¿Cuántos en nuestra familia se alejan de Dios? Porque no estamos dispuestos a pelear por ellos. Ya están grandes. Ellos saben lo que hacen. Ya conoce la palabra. Allá él si se pierde, allá ella si se pierde. Cuando dice la Biblia: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Y por qué Dios mandaba? A ver, pregúntese, ¿por qué Dios mandaba a Ezequiel? ¿Por qué lo mandaba? ¿Por qué mandó a Jeremías a Jerusalén? ¿Por qué mandó a Daniel allá a Babilonia antes de que todo el pueblo fuese ya cautivo? ¿Por qué preparó camino para Israel allá? Porque lo amaba. Porque no lo estaba desamparando. Porque no lo dejaba. Dios le iba a seguir hablando una y otra vez. Hasta el día de hoy le sigue hablando a Israel. Sí, pagan sus consecuencias. El pecado trae consecuencias. La droga, el alcoholismo, el ocultismo, el pecado, la fornicación, el adulterio, todo trae consecuencias, hermanos. Pero sin embargo, nosotros como Dios tenemos que seguir hablando. No debemos de callarnos. Si Dios nos ha dado una palabra, te la tenemos que decir. ¿Sabe cuántas veces yo he querido callar algo? ¿Sabe cuántas veces he dicho: ya no voy a hablar? Le digo a mi esposa: ¿sabes qué? Ya no voy a decir nada, me voy a callar, me guardaré silencio, me pondré un cierre en la boca y no voy a hablar. Y apenas estoy diciendo no voy a hablar y veo a la persona y paz. Y les voy a decir algo, hermanos. Y les digo porque la gente luego me conoce como alguien que hablo muy duro. Yo hablo bien suave. Yo soy una miel para hablar.
Y luego hay gente que me dice: es que tú hablas bien golpeado, tú hablas bien duro, es que tú, mira, no, ¿sabes qué? Le digo: no te digo lo que yo te quiero decir, porque si yo te dijera lo que yo te quiero decir, yo no te estuviera diciendo estas palabras. Entonces sí te hablaría muy golpeado, tal vez enojado, tal vez molesto, te reclamaría y te hablaría fuerte y duro. Y sin embargo te hablo de esta manera porque Dios me contiene y solamente te digo lo que Dios quiere que tú escuches. Abre tu corazón y escucha lo que Dios te dice hoy. Pero escuche bien: todo el que resiste a Dios, todo el que resiste, por eso tú tienes que hablar la palabra, tienes que luchar, no tienes que callar, no tienes que actuar igual, no tienes que seguir el mismo camino. Hermano, es que allá se están perdiendo y allá en otra iglesia están haciendo esas cosas. Deja que lo hagan allá. Tú se conviertan a ti, no te conviertas a ellos, no actúes como ellos, no hagas lo que ellos. Ezequiel es un tizón arrebatado del fuego, Jeremías es un tizón arrebatado del fuego, Daniel es un tizón arrebatado del fuego, Ananías, Misael y Azarías son tizones arrebatados del fuego. Pero eran millones o miles que había en Judá y Jerusalén y todos andaban perdidos, hermanos. Pero siempre hay un remanente pequeño que se consagra, que escucha la voz de Dios y que está dispuesto a hablar en su nombre. Por eso no debes de callar. Mira lo que dice el capítulo 3. Me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. El versículo 9 del capítulo 2: y miré aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas ¿qué? En él endechas y lamentaciones. ¿Qué era el rollo? ¿Qué era el rollo? ¿Qué era ese rollo de endechas y lamentaciones? Ese rollo, esas endechas, esas lamentaciones eran los juicios de Dios que estaban cayendo sobre Jerusalén. Cuando tú ves a alguien que se está perdiendo, agarras ese rollo, ese es el que le habla a la persona. Si tú no enderezas tu camino, tú te vas a perder. Llegará el momento en que habrá cosas que hagas que ya no serán retroactivas. No esperes a que te vaya mal en la vida. No esperes a que te falte algo. No esperes a perder a tu familia y les hablas, porque el Señor puede traer sobre ti, puede traer una gran disciplina. Puedes llegar a enfermarte, puedes llegar incluso a perder la vida si sigues en el camino en el que estás. Esas son las endechas, esas, hermanos, son las palabras duras de el rollo, las lamentaciones, los ayes. ¿Sabe con cuánta gente he tenido que hablar? Con el rollo. ¿Sabe a cuánta gente le he tenido que decir: no esperes que te vaya bien? Tu camino es camino de perdición, es camino de muerte. A donde vas, no creas que te va a ir bien, no vas a prosperar, vas a terminar mal, puedes terminar enfermo, puedes terminar muerto si no te arrepientes. Qué difícil es hablar de esa manera. Hablarle a la gente cuando la gente espera oír cosas buenas y tú llegas y le dices: no, las cosas van a empeorar sobre tu vida si no te arrepientes. Eso le puedes decir a tu hijo.
Y sabe algo, y no me van a dejar mentir los padres, los padres que hemos disciplinado a nuestros hijos, porque habrá padres que no lo han hecho. Ahora en el mundo moderno no se acostumbra la disciplina. Por eso muchos hijos terminan en rebeldía. Pero en los tiempos yo crecí en disciplina. Mis hijos crecieron también en disciplina, hermanos. Y si nosotros amamos a nuestros hijos, tenemos que disciplinarlos. No podemos dejarlos nosotros sin disciplina. Cuando nosotros le hablamos a alguien y le decimos, es que Dios te va a disciplinar, la persona puede enojarse. Nuestros hijos no crean que la disciplina les gustaba mucho. Y sin embargo crecieron rectos, justos. Porque la disciplina endereza. Y la palabra, hermanos, es disciplina también. Y tú hablas la palabra, y cuando hables la palabra, aunque el otro se enoje, tienes que saber que la palabra va a ser para vida, no para muerte, sino para vida. Y si tú andas medio extraviado, si tú andas medio chuequito, no busques una palabra dulce. No busques una palabra que te haga como que sentir bien en tu corazón, para hacerte sentir que estás bien en tu vida. No, busca la palabra de Dios. Y si es necesario ser reprendido, ser exhortado, si es necesario que el Señor incluso discipline, mejor que discipline el Señor. Yo le he dicho a Dios, yo prefiero una disciplina tuya a que me entregues al mundo, a que me entregues al pecado, a que me entregues a la perdición. Prefiero tu disciplina. Y hermanos, es interesante, porque eran ayes, eran lamentaciones, era juicio. Pero vea lo que dice Ezequiel 3:2. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy hoy. ¿Y qué termina diciendo? Y lo comí y fue en mi boca. ¿Cómo fue? Dulce, dulce como la miel. Es una paradoja, ¿no? Es una paradoja. Es un contraste. Blanco, negro. Porque por un lado, endechas, lamentaciones, ayes, juicios, dolor, angustia, palabras duras. Y sin embargo, para el que los come, ¿qué es? Palabra dulce. Dulce como la miel. Así que la palabra que Dios te da a ti, ¿cómo es? Dulce. Pero el otro lo va a sentir, ¿cómo? No me hables de eso. Ya no me digas nada. Ya no te quiero oír. Ya cállate. Si me vienes a ver solamente para hablarme de tu Dios, ya no me hables nada. Es palabra dulce, pero también es una palabra amarga. Pero al final, como dice el apóstol Pablo, es una palabra que contrista, es una palabra que lastima, que hiere,
Pero es una palabra que sana, es una palabra que bendice, es una palabra que da vida, es una palabra que cambia, que trastorna, que renueva, que vitaliza, que salva, hermanos, al alma perdida. Por eso, ante todo, nosotros tenemos que cumplir con la misión que Dios nos ha dado. No dejes de hablar, no dejes de predicar, no dejes de orar, no dejes de gemir por las almas por las que Dios te ha puesto una carga. No dejes de predicarles, aunque les duela. Cuando oigas que le dolió, cuando lo escuches, ya cállate. Cuando lo escuches airado, airada, quiere decir que la palabra está penetrando hasta el fondo de su alma y está trastornando todo su ser. Y un día dirá, estés o no estés, porque dice el Señor, le dice a Ezequiel, te escucharán o no te escucharán, pero al final conocerán que hay profeta o hubo profeta en Israel. Un día van a reconocer esos hijos que no quisieron oír a sus padres cuando vivían, esos hermanos que no quieren oír a las hermanas o a los hermanos que les hablan la palabra, esos amigos, el día que ya no están esos que hablan, ya no están esos que predican, el día que ya no están esos que exhortan, esos que traen la carga por el alma del que está en un estado de pecado o de maldad o impiedad. Se acordarán y dirán, yo me acuerdo de ese hombre, de esa mujer que me habló, cómo me buscaba, cómo me hablaba, y cuando me hablaba por teléfono me volvía a decir las mismas palabras, me taladraba, me enojaba, pero hoy reconozco que lo que me decía era bueno. Me ayudó, me bendijo. Dios me dio una familia. Dios me sacó de las drogas, me sacó del alcoholismo por la palabra que oí de ese varón, de esa mujer de Dios. Gracias a Dios que hubo alguien que me habló. Tú no debes de preocuparte que es que si se va a convertir o no se va a convertir cuando yo le hable. Tú no te preocupes por eso. Siembra la palabra. Recuerda lo que dice la Biblia: yo sembré, Apolo regó, mas el crecimiento lo da el Señor. ¿No te he dicho algo que pasó la noche anterior cuando Dios trató conmigo? Una sierva de Dios nos llamó en la noche y empezamos a platicar. Estuve platicando yo creo que con ella como 2 horas casi. Se cortaba la llamada, la volví a llamar, se me acababa del celular, se me acababa la pila, le volví a llamar, se acabó la de la computadora, le volví a llamar. ¿Cómo se nos corta la comunicación? Le digo. Y estábamos plática y plática y plática, ella dándonos su testimonio, una mujer de Dios. Y esa noche, hermanos, ella nos dijo a nosotros, vamos a orar. Y empezamos a orar. Y yo, cuando ella dijo, Señor, bendice a nuestros hijos, yo me quedé oyendo esa oración. No me acuerdo de lo demás, porque eso a mí me cautivó, me captó. Ella misma oraba por sus hijos, pero yo sabía que eso estaba bendiciendo a los míos. Y empecé a darle gracias a Dios. Gracias, Señor, por tu sierva. Gracias, gracias por esta oración. Y al otro día fue que sucedieron todas estas cosas. Tú estás hablándole a tus hijos, estás hablándole a tu esposa, estás hablándole a tu esposo. Pasan los días, el corazón se endurece, parece que no pasa nada, pero de repente se enciende la chispa y en un momento, en una noche,
En un día las cosas cambian. Dios toca, Dios se glorifica, Dios se mueve, Dios opera, Dios quebranta, Dios transforma, Dios da vida. Y tú te quedas sorprendido por las cosas que tú has hecho en el Señor, que pareciera que no traen resultado. Y de repente algo poderoso sucedió. Y eso solamente te deja a ti. ¿Qué hiciste al final? Nada, no hiciste nada. Todo lo hizo Él para su gloria. Así que, hermanos, yo les invito para que no dejen de hacer lo que están haciendo en el Señor.